Espero que se lo hayan pasado muy bien. El tema para el día de hoy es relacionado al tema número 4, neurociencias, primera parte. Ahorita entramos ya a otro tema en donde es relacionado a una de las ciencias o disciplinas que aportan conocimiento a la psicología. Como en el anterior tema yo les hablaba de que la psicología es una ciencia y para ello tiene una epistemología, y esta epistemología indica de que necesita de disciplinas o ciencias asociadas o relacionadas para poder aumentar su nivel de conocimiento, ¿verdad? Pues la neurociencia es una de ellas, la neurología, ¿verdad? La neurología aporta conocimientos del campo de estudio de la fisiología y la anatomía del cerebro, saber cómo funciona, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus órganos relacionados, cómo afecta eso a nuestro comportamiento, entre otros aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Veamos. La neurociencia, como una parte introductoria, vamos a hablar acerca de los datos históricos o algunos datos importantes. Pues la neurociencia nos dice que el funcionamiento del sistema nervioso habla acerca de cómo funciona y cómo se relaciona con la conducta, la memoria, el aprendizaje, la percepción y muchos otros procesos de memoria y de nuestra mente, ¿sí? Como lo que hablábamos en la primera unidad acerca de, por ejemplo, la atención, hablábamos de la percepción, como aquí nos indica, también hablábamos de la inteligencia, del aprendizaje, todo eso son procesos mentales, ¿verdad? Eh, a eso se refiere, cómo funciona y cómo se relaciona nuestro cerebro con esos procesos. También hablamos de la relación que existe entre el sistema nervioso y los procesos mentales. Esto ha sido estudiado durante muchos años. No es algo que hasta este siglo haya aparecido, sino que eso viene desde a mediados y finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1840, 1860, en donde comenzaron los estudios relacionados a las neurociencias, ¿verdad? Otros datos importantes que yo les puedo compartir es de que los avances han sido notables gracias al desarrollo, ¿sí?, de la tecnología y algunos otros medios. Tenemos un ejemplo, está el electroencefalograma, que es un estudio, como ven esta imagen, ¿verdad?, en donde pues podemos ver la frecuencia de los procesos mentales que surgen en nuestro cerebro. Y pues los resultados se entregan a través de una hoja extendida en forma horizontal, en donde se pueden ver los rangos, ¿verdad?, del funcionamiento, ya sea para estudiar el sueño, para estudiar las áreas de más funcionamiento en nuestro cerebro, entre otras. La tomografía computarizada o la tomografía computada. Esta, como lo vemos acá, es muy similar a esta otra, la tomografía de emisión de positrones. Ambas, su objeto es invadir con ciertos rayos, ¿sí?, e ingresan, o sea, traspasan nuestro cráneo e ingresan a toda la masa encefálica y hace como una serie de cortes en capas de nuestro cerebro, ¿verdad?, para identificar de mejor manera y tener una imagen en 2D y en 3D acerca de dónde puede haber una lesión, ¿verdad?, o cuáles son las áreas que están funcionando en ciertas actividades. La resonancia magnética es otra, los microscopios electrónicos, entre otros métodos tecnológicos que han sido utilizados por la neurociencia. Bueno, en este caso, antes los investigadores solo podían observar a las personas con alguna lesión cerebral y cómo se manifestaba en su conducta
o actividad. Pues solo lo podían observar, sin embargo no podían identificar realmente si era, como algunos decían en la antigüedad, ¿verdad?, que era por alguna posesión demoníaca, otros decían que pues se le había metido algún virus, algún gusano en el cerebro y por eso estaba teniendo problemas psicológicos y afectaba su conducta o su actividad. Sin embargo, pues poco a poco la neurociencia fue descartando muchas de las cosas, eh, incluso mitológicas, que surgieron en aquellos entonces. Uno de los que encontraron un hallazgo significativo fue el cirujano francés Pierre-Paul Broca, cirujano francés. Este señor observó a los pacientes con daño cerebral y uno de ellos había sufrido un accidente cerebrovascular, como se le conoce, derrame cerebral en nuestro medio, ¿verdad? A consecuencia de esto, pues este paciente había perdido el habla. Cuando esta persona murió, Paul Broca practicó una autopsia y se concentró en el cerebro y descubrió la lesión en el lóbulo frontal izquierdo, ¿sí? Ahí dijo que se localizaba el centro del habla y por eso dicha región lleva su nombre. Todo eso ocurrió en el año 1861. Esto que ustedes ven aquí al lado derecho de su pantalla, eh, bueno, ahorita les voy a indicar una cosa. Como ustedes pueden ver acá en esta área donde está circulando mi puntero, ahí ven un área así enrojecida que señaliza el área de Broca, que hoy en día se le conoce como el centro de la estructuración del habla, ¿sí? Por eso es que esta persona que había sufrido ese derrame cerebral justamente en esta área, pues por eso perdió el habla. Bueno, otro, otro científico de la psicología que se conoce como Karl Wernicke. Este personaje es un alemán que en el año 1876 estudió el caso de otro paciente que había sufrido una situación muy similar, un accidente cerebrovascular, solo que esta vez fue en Alemania. La persona dice que hablaba con fluidez, pero lo que decía no era coherente. Además, no podía comprender lo que decían otras personas ni lo que leía, ¿verdad? La lesión estaba en el área parietotemporal izquierda, conocida hoy en día como el área de Wernicke. Si se dan cuenta la diferencia entre el área de Broca, que está en la parte frontal, ¿sí?, parietotemporal frontal, aquí encontramos justamente en el área entre el parietal y el temporal. El de Broca se encuentra entre el frontal y el temporal, ¿sí? Entonces, esta área que está marcada o está enrojecida es el causante de que nosotros podamos comprender lo que leemos o lo que escuchamos. Mientras esta área se enfoca en estructurar el habla, esta otra área se enfoca en comprender o interpretar esas palabras. Bueno, a raíz de todos esos estudios, tanto Broca y Wernicke empezaron a utilizar la estimulación eléctrica. Esta estimulación eléctrica era enfocada en personas que habían tenido alguna lesión relacionada a un derrame cerebral. Se le colocaba dos ánodos
uno positivo y uno negativo a baja frecuencia y emitían un cierto voltaje, normalmente era a 9 voltios, en donde se estimulaba al cerebro a que esa área que se había sido dañada y que no estaba transmitiendo impulsos eléctricos, lo empezara a hacer de nuevo y activar esa área. Hoy en día sabemos que pues no necesariamente sucede con estimulación eléctrica. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse también. Si sufre una lesión en alguna área, el cerebro automáticamente trata de empezar a utilizar otra área para esa misma función. Solo que por eso es que algunas personas que tienen un derrame cerebral, posteriormente a eso necesitan terapia, porque es como que estar empezando a aprender nuevamente lo que desde niños habían aprendido, ¿verdad? Eh, también antes de esto descubrimos en el campo de la neurociencia que ha ampliado los conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro humano y nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos importantes para el curso de psicología y entender de mejor manera los procesos mentales. Empezamos hablando de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso dice que todos los seres humanos o todos los cerebros humanos presentan la misma estructura, pero cada persona lo usa en forma diferente. Esto se debe a varios factores. 1. La experiencia propia. 2. Las creencias. 3. Las ideas. Y por último, la forma particular en cómo funciona nuestro organismo. Por eso es que yo les decía, a pesar de que nuestro organismo se parezca en todo, tengan los mismos sistemas, los mismos órganos, las mismas ramificaciones, no hay, lo único que tal vez nos diferencia en lo físico sea la altura o la composición, ¿verdad? Corporal, pero no así su estructura, ¿sí? La estructura es exactamente la misma, solo que nos caracteriza que la forma en cómo funciona nuestro organismo es poco distinto a cómo funciona otros organismos. Y todo eso se podría deber a, por ejemplo, a nuestro ritmo de vida, a nuestra forma de alimentarnos, entre otros factores, es cómo nos hace diferente en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso consta de dos partes. La primera es el sistema nervioso central. La segunda es el sistema nervioso periférico. Nuestro sistema nervioso central está conformado o está formado por, en primer lugar, el cerebro, como lo vemos acá, está conformado por nuestro cerebro y por nuestra médula espinal, ¿sí? El cerebro es lo que nosotros tenemos en nuestro cráneo, en nuestra cabeza. Si ustedes se pueden tocar, solo van a ver el cráneo, pero dentro del cráneo se encuentra su cerebro. En la parte de atrás, ustedes pueden, en su espalda, ustedes pueden tocar su columna. Bueno, pues dentro de su columna desciende una rama principal desde la base de su cerebro hasta el final de su columna, que se le conoce como la coxis. Ahí van a encontrar ustedes la médula espinal, ¿sí? Por eso es que para aquel que practica deportes extremos, tenga mucho cuidado porque si hay algún daño en cualquier área de la columna, afecta a la médula espinal y eso obviamente afecta a alguna parte del cuerpo. El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios periféricos. Los nervios periféricos se ramifican de la médula espinal, o sea, salen de acá, de su columna, y se extienden a todas las partes del cuerpo, eso incluido el cuello, los brazos, el torso, las piernas,
los músculos esqueléticos y los órganos internos, ¿sí? O sea, el sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo. La neurona. La neurona es, epistemológicamente proviene del griego neurón, que significa en español cuerva o nervio. En este significado es en donde nos vamos a enfocar. Nervio. Pues dice que la neurona es un tipo altamente especializado de célula que compone el sistema nervioso encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Pues las neuronas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para conducir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red de nuestro sistema nervioso, como lo acabamos de ver, transmitiéndolos además a otras células como las musculares. Pues la célula se le conoce como la unidad de trabajo del sistema nervioso, ¿sí? El cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Una neurona consiste en un cuerpo celular que contiene el núcleo y extensiones llamadas axones y dendritas. Eso lo vamos a ver más adelante. El cerebro humano contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, como les había indicado. El médico español Santiago Ramón y Cajal hizo descubrimientos fundamentales para el desarrollo de la neurociencia. Específicamente se enfocó en el estudio de la neurona y la sinapsis. Las células que forman el sistema nervioso, llamadas neuronas, presentan características muy especiales que la diferencian de otras y poseen dos ramificaciones. La dendrita, estas que ustedes ven acá en el centro de la neurona, las dendritas, y el axón, que es como una especie de cola, y esta es la terminal del axón. Y ahorita vamos a ver las partes de la neurona. Pues la neurona presenta características muy especiales que la diferencian de otras células, ¿sí? Dice que a través de las neuronas pasa el impulso nervioso que entra por las dendritas y sale por el axón. El impulso nervioso es de naturaleza electroquímica y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vemos las partes de la neurona. ¿Qué es lo que ustedes tienen que dibujar en las instrucciones? Pues ya se los he dejado. Veamos. Las dendritas son estas puntas que tienen en contacto con otras neuronas. El núcleo, como toda célula, tiene núcleo en donde va su código genético, su ARN y algunos nutrientes muy especiales que hacen que nuestra célula llamada neurona funcione adecuadamente. Cuerpo celular. El cuerpo celular hablamos toda esta área en donde se encuentra el núcleo. El axón. El axón es la unión o la cola o el elemento que sirve para transmitir el impulso nervioso que viene de otra célula neuronal, ¿sí? La mielina. La mielina es un químico muy importante que le sirve a la célula mantener la información o transmitirla. En la célula de Schwann es una parte muy importante en nuestra neurona, porque aquí es en donde se almacena, por ejemplo, el sodio, el calcio, el zinc, que son elementos químicos muy importantes que permite a nuestra célula neuronal mantenerla
viva y activa. El nodo de Rambier, que se le conoce así porque es la forma en cómo une las diferentes mielinas. Y por último tenemos la terminal del axón, que es la parte final de la neurona. El axón es la prolongación en donde se cubre también de mielina y abundante en microtúbulos, estos microtúbulos que ustedes ven acá, que permite el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. Al final del axón hay una serie de terminales que le permite conectarse físicamente con otras neuronas y células de otros tipos. Entonces, la neurona para poder transmitir información de una neurona a otra neurona utiliza un proceso que se le conoce como sinapsis. Y esa sinapsis es de naturaleza electroquímica. ¿Por qué? Porque transmite información desde su neurotransmisor, que este es otro tema un poquito más avanzado, cosa que no lo vamos a ver acá porque sí es muy extenso. Pero el neurotransmisor o ese químico que lleva la información pasa de una neurona a otra neurona de manera física y lo transmite de dos formas, eléctrica y química, ¿sí? La sinapsis se define como el paso de energía de una célula a otra. Las neuronas transmiten impulsos eléctricos y sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son fundamentalmente los procesos mentales y químicos. En todo nuestro sistema nervioso vamos a encontrar neuronas, jóvenes. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? En primer lugar, las neuronas cumplen el rol de mensajeras y comunicadoras del organismo. En segundo lugar, son capaces de transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generar el movimiento, de percibir, de comunicar estímulos externos y convertirlos en reacciones organizadas como ante el frío, el calor, el peligro, entre otros, o de mantener un mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así el almacenamiento de información en nuestra memoria. Entonces, toda la información que nosotros recibimos se almacena en nuestras memorias, en nuestras neuronas. Bueno, chicos, existen diferentes tipos de neuronas que lo vamos a ver acá y se clasifican de la siguiente manera. Las neuronas se clasifican en tres grandes áreas, de acuerdo a su forma y tamaño, de acuerdo a su función y de acuerdo a su polaridad. De acuerdo a su tamaño encontramos las siguientes. Encontramos las neuronas poliédricas que tienen una forma geométrica determinada. Encontramos las neuronas fusiformes que tienen una apariencia semejante a las células musculares, o sea, son cilíndricas. También encontramos las neuronas estrelladas, pues estas tienen forma de estrella o de araña, y es decir, con muchas extremidades, ¿sí? Como lo vemos acá, aquí está una estrellada, aquí tenemos una ovoide, o sea, una poliédrica o una piramidal, ¿sí? Las esféricas tienen una forma redonda, y las piramidales tienen forma de pirámide, como lo vemos acá o como vemos estos otros ejemplos. Bueno, de acuerdo a su función. De acuerdo a su función tenemos tres tipos. Tenemos las neuronas motoras. Estas desempeñan un papel que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como de manera reflectiva. Están también las sensoriales, que aquellas que se vinculan con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Y tenemos las
Interneuronales. Las interneuronales son aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie así al pensamiento complejo y a la memoria. Veamos. Aquí tenemos una neurona sensorial, tenemos una motoneurona y una interneurona local. Pasamos a la tercera clase. De acuerdo a su polaridad, tenemos unipolares, que su axón es una sola prolongación bifurcada, como lo vemos acá, ¿verdad? Solo es una acción. Tenemos también las bipolares, que el núcleo está en el centro y posee un axón y unas dendritas largos que tienden a extremos opuestos, como lo podemos observar en los bipolares. También encontramos las multipolares. Las multipolares dice que poseen un axón muy extenso que permite muchas conexiones simultáneas. Las monopolares poseen solo una dendrita dividida en dos y dirigida a extremos opuestos, por los que se consideran falsas unipolares.